Muy buenas tardes, soy Ana Beatriz Ibargüen. Es un gusto presentarles este recorrido histórico por la educación sostenible. Lo que hoy van a escuchar no es solo una cronología, sino la construcción crítica y viva de temas que nos conciernen como futuros educadores. Hola, mi nombre es Jason Roa y hoy queremos reflexionar sobre cómo la educación ha pasado de ser un proceso tradicional a una herramienta con potencial para transformar realidades sociales y ambientales. Cordial saludo. Soy Hernando Ibargüen. Es una apuesta por la educación de no repetir lo mismo, sino que se construya futuro desde los territorios con la conciencia y la acción. Origen de la educación ambiental. Desde los años 70, con la cumbre de Estocolmo en 1972, se empezó a posicionar el tema ambiental dentro de los espacios educativos. En ese entonces, la prioridad era alertar sobre el deterioro ambiental, pero aún se hablaba desde una perspectiva técnica y científica alejada de lo social. Esa etapa inicial marcó un punto de partida importante, pero con limitaciones. La educación ambiental se enfocaba en la naturaleza sin cuestionar las causas estructurales del daño ecológico. Las aulas eran lugares de transmisión de conocimiento, no de transformación. Lo que me parece clave es que, a pesar de este enfoque ambiental, surgieron voces de movimientos sociales en América Latina que empezaron a decir: el problema no es solo ambiental, es político, como lo plantea Salgado 2007. La educación ambiental en nuestra región empezó a articularse con la justicia social, y ahí empezó el verdadero desafío: pasar del saber al hacer, de la teoría a la transformación. De la educación ambiental a la sostenibilidad educativa. En el año de 1978, el informe de Brundtland redefine el concepto de sostenibilidad y nos plantea algo clave, que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Esa idea cambia todo. La educación ya no puede quedarse en lo natural. Tiene que hablar de derecho, tiene que hablar de ética y sobre todo del futuro. Las cumbres de Río en el año de 1992 en Johannesburgo y la cumbre de Río en el año 2012 dan continuidad a este enfoque. Y lo más importante, reconocen que la educación debe ser parte de las soluciones estructurales. Ya no es solo aprender sobre árboles y reciclaje, sino aprender a vivir en comunidad, a decidir de manera o de forma consciente y a construir alternativas desde lo local. Autores como Márquez Delgado en el año 2021 explican cómo la educación ambiental ha ido integrando dimensiones metodológicas más críticas. Yo principalmente creo que esta transición ha sido fundamental, porque una educación que se limita a repetir contenidos sin dialogar con la vida no sirve para los retos actuales. Aquí es donde la pedagogía crítica toma fuerzas.
¿Por qué toma fuerzas? Porque, como decía Freire, educar no es domesticar, es liderar, y una educación sostenible no puede ser pasiva. Tiene que cuestionar, tiene que proponer y sobre todo transformar. Actualidad y desafíos de la educación sostenible. En 2015, la Agenda 2030 y los ODS colocan la educación en el centro de la transformación global. Habla de una educación de calidad, inclusiva, equitativa y con enfoque en desarrollo sostenible, pero también transversal. Sin educación no hay salud, sin educación no hay justicia, sin educación no hay acción climática. Hoy más que nunca se requiere de una educación que no solo informe, sino que forme. En mi comunidad he visto cómo muchas prácticas siguen ancladas en el esquema del pasado. Por eso, una educación sostenible debe ser contextualizada, participativa y orientada al cambio social. Desde una visión crítica, yo creo que el rol del docente no puede ser el que imparte saberes desde arriba. Debe ser el que acompaña, debe ser el que escucha, debe ser el que pregunta, debe ser el que convierte el aula en un espacio de construcción colectiva. Y si hablamos de sostenibilidad en serio, debemos cuestionar el sistema mismo, porque no basta con enseñar a cuidar el ambiente si no formamos a los estudiantes para transformar las estructuras que lo siguen destruyendo. Esa es nuestra tarea. La educación sostenible no es un discurso, es una urgencia y exige de nosotros compromiso, pensamiento crítico y acción. Este recorrido histórico nos enseña que la educación hace parte del problema y de la solución. Nosotros elegimos que sea lo segundo, es decir, que la educación haga parte de la solución. Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje. Queremos docentes que piensen, que sientan y que estén comprometidos en actuar, pensar y por una transformación en la educación.